Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a las historias de Lilith, el lugar donde las historias cobran vida. Aquí van a encontrar lecturas de cuentos y novelas de terror, ciencia ficción, policiales, cuentos de hadas, fantasía, mitos y mucho más. ¿Te atreves a adentrarte en mundos desconocidos y descubrir secretos ocultos? Bueno, hoy les traigo una historia llena de todo eso. Vamos a leer una novela que realmente me pareció la novela más extraña que leí en toda mi vida. Y eso que he leído bastantes cosas, incluido a Lovecraft, pero esto creo que, no sé, me pareció muy extraño. Esta historia se titula La casa en el confín de la tierra. Es una novela de horror sobrenatural escrita por el autor británico William Hope Hodgson. Fue publicada por primera vez en 1908. La historia se desarrolla en una casa remota y sigue las experiencias de un recluso con criaturas sobrenaturales y dimensiones de otro mundo. El escritor Lovecraft elogió extensamente esta obra y el especialista del género Terry Pratchett la consideró fundamental en su universo como lector y escritor de ciencia ficción y fantasía. Y ahora yo se las traigo a ustedes para que la disfruten. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia y prepárense para un viaje increíble y disfrutar de la lectura. Capítulo 1. Pesar. Fiera hambre reina dentro de mi pecho. Yo no había soñado que este mundo todo, que Dios estruja en sus manos, podía dar tan amarga esencia de inquietud, tanto dolor, como el que ahora aúlla desde este espantoso corazón liberado. Cada aliento sollozante es solo un grito, mis latidos redoblan de agonía, y un solo pensamiento ocupa mi cerebro, que nunca más en esta vida se tocarán, salvo en el dolor de la memoria, tus manos y las mías, porque no existes. A través del vacío de la noche te busco y te llamo en mudo silencio, pero ya no estás, y el trono inmenso de la noche se transforma en iglesia, y sus campanas estrellas repican para mí, el más solitario en todos los espacios. Y famélico me arrastro hasta la orilla, donde acaso me aguarde algún consuelo del eterno corazón del viejo mar. Pero oíd, de las solemnes profundidades, las voces lejanas del misterio parecen preguntar por qué nos separamos. Allá donde voy me encuentro solo, aunque una vez al tenerte a ti lo tuve todo. Mi pecho es un dolor furioso por todo lo que fue y ahora corre al vacío donde la vida se precipita, donde todo se pierde y ya no vuelve a ser. Estas estancias, redactadas a lápiz, las descubrí en un trozo de papel pegado en la guarda del manuscrito. Parecen haber sido escritas en una fecha anterior al manuscrito. Hallazgo del manuscrito. Al oeste de Irlanda existe una pequeña aldehuela llamada Crichton. Está situada solitaria al pie de una colina. En torno a ella se extiende una inmensa zona desértica, totalmente inhóspita, donde aquí y allá, a trechos muy dispersos, pueden descubrirse las ruinas de alguna cabaña largo tiempo abandonada, sin techumbre, vacía. Toda la región está desnuda y despoblada, y la misma tierra apenas cubre la roca que yace debajo, que es abundante y emerge del suelo en crestas que adoptan la forma del oleaje. Sin embargo, a pesar de su desolación, mi amigo Tennyson y yo decidimos pasar allí nuestras vacaciones. Había sido él quien había visto este lugar casualmente, el año anterior, en el curso de un largo viaje a pie, y había descubierto las posibilidades para el pescador
de un riachuelo sin nombre que atraviesa las afueras de la aldea. He dicho que el río carece de nombre. Puedo añadir que ninguno de los mapas que he consultado hasta ahora traen el pueblo ni el pequeño río. Parecen haber escapado enteramente a toda observación. En efecto, podían no haber existido nunca, a juzgar por lo que las guías corrientes nos dicen. Posiblemente esto pueda explicarse por el hecho de que la estación de ferrocarril más próxima, Ardraham, está a unas 40 millas de distancia. Fue a primera hora de una cálida noche cuando mi amigo y yo llegamos a Crichton. Habíamos desembarcado en la estación de Ardraham la noche anterior y habíamos dormido en unas habitaciones que alquilamos en la oficina de correos del pueblo, y salimos a la mañana siguiente, mal encaramados, a uno de esos típicos coches para excursiones. Tardamos una jornada entera en efectuar este viaje, por uno de los caminos más escabrosos que se pueda imaginar, con el resultado de que estábamos completamente agotados y de mal humor. Sin embargo, teníamos que plantar la tienda y ordenar nuestras cosas antes de poder pensar en comer o en descansar. Así que nos pusimos a trabajar, ayudados por nuestro cochero, y no tardamos en tener montada la tienda en un pequeño trozo de terreno de las afueras del pueblecito, muy cerca del río. Luego, una vez guardadas todas nuestras pertenencias, despedimos al cochero, ya que debía emprender el regreso lo antes posible, diciéndole que volviese a recogernos a las 2 semanas. Llevábamos suficientes provisiones para todo ese tiempo, y el agua la podíamos coger del río. No necesitábamos combustible, ya que incluimos una pequeña estufa de aceite en nuestro equipo, y el tiempo era cálido y agradable. Fue idea de Tonison acampar en vez de buscar alojamiento en una de las casas. Como él dijo, no tenía gracia dormir en una habitación, con una numerosa familia de robustos irlandeses en un rincón y la cochiquera en otro, mientras una andrajosa colonia de gallinas y pollos distribuían arriba sus bendiciones indiscriminadamente, en un ambiente tan lleno de humo de carbón que te haría estornudar en cuanto metieras la cabeza por la puerta. Tonison había encendido ahora la estufa y estaba ocupado en cortar lonchas de tocino y echarlas en la sartén, así que cogí la olla y bajé al río por agua. En el camino tuve que pasar cerca de un grupo de lugareños que miraban con curiosidad, pero no de manera hostil, aunque ninguno me dirigió la palabra. Al volver con mi olla llena, pasé junto a ellos y tras dirigirles un saludo con un gesto de cabeza, al que contestaron de la misma manera, les pregunté al azar sobre la pesca. Pero en vez de contestar, movieron negativamente la cabeza, en silencio, y se quedaron mirando. Repetí la pregunta, dirigiéndome más particularmente a un individuo alto y flaco que tenía junto a mí, pero tampoco obtuve respuesta. Entonces el hombre se volvió a un camarada y le dijo algo rápidamente, en una lengua que yo no entendí. Inmediatamente toda la pequeña multitud empezó a parlotear en lo que al cabo de unos momentos adiviné que era irlandés puro, sin parar de mirar hacia mí. Durante un minuto, quizá, hablaron entre sí de este modo que digo. Luego el hombre al que me había dirigido se volvió hacia mí y me dijo algo. Por la expresión de su rostro, supuse que me preguntaba algo a su vez. Pero ahora me tocó a mí negar con la cabeza e indicarle que no comprendía qué era lo que quería saber. Y así nos estuvimos mirando el uno al otro, hasta que oí a Tonison gritarme que me diese prisa con la olla. Entonces, con una sonrisa y un gesto de cabeza, le dejé, y la pequeña multitud sonrió y correspondió con otro gesto de asentimiento, aunque sus caras aún manifestaban perplejidad. Era evidente, reflexionaba yo mientras me dirigía a la tienda, que los habitantes de estas cabañas del páramo no sabían una palabra de inglés, y cuando se lo dije a Tonison, éste comentó que ya lo sabía. Y aún más
que no era en absoluto un caso raro en esta parte del país, donde la gente vivía y moría a menudo en sus aisladas aldeas, sin llegar a entrar jamás en contacto con el mundo exterior. Me habría gustado tener al cochero con nosotros, para que hubiese hecho de intérprete antes de marcharse, observé, mientras nos sentábamos a comer. Les resultará muy extraño a las gentes de este lugar no saber siquiera a qué hemos venido. Tennyson gruñó un asentimiento y a continuación se quedó callado durante un rato. Más tarde, una vez saciado algo nuestro apetito, empezamos a hablar, haciendo planes para la mañana siguiente. Luego, tras fumar un rato, cerramos las solapas de la tienda y nos dispusimos a dormir. ¿Crees que hay posibilidad de que estos individuos cojan nada?, pregunté, mientras nos envolvíamos en nuestras mantas. Tennyson dijo que no lo creía, al menos mientras estuviésemos nosotros cerca, y mientras seguía con sus explicaciones, pudimos cerrar todo, salvo la propia tienda, en el gran cofre que habíamos traído para guardar las provisiones. Coincidí con él y no tardamos en dormirnos los dos. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos a bañarnos al río, después de lo cual nos vestimos y desayunamos. Luego sacamos nuestros avíos de pesca y los repasamos. Ordenamos un poco los enseres del desayuno, lo guardamos todo en la tienda y nos encaminamos hacia el lugar que mi amigo había explorado en su visita anterior. Durante el día tuvimos suerte en la pesca, nos dedicamos a remontar constantemente la corriente y hacia el atardecer teníamos una de las más preciosas cestas de pescado que yo había visto en mucho tiempo. De regreso al pueblo, preparamos una buena comida con los trofeos del día, después de lo cual, y tras seleccionar unos cuantos de los más bellos pescados para nuestro desayuno, regalamos el resto al grupo de aldeanos que se había congregado a respetuosa distancia para ver lo que hacíamos. Se mostraron indeciblemente agradecidos y derramaron infinidad de bendiciones irlandesas, según me pareció a mí, sobre nuestras cabezas. Así pasamos varios días, disfrutando de un espléndido deporte y de un enorme apetito que hacía justicia a nuestras capturas. Tuvimos la satisfacción de ver que los lugareños se mostraban muy serviciales y que no se habían atrevido a tocar nuestras cosas mientras estuvimos ausentes. Llegamos a Craghton un martes y sería el domingo siguiente cuando hicimos un gran descubrimiento. Hasta entonces habíamos ido siempre río arriba. Ese día, sin embargo, dejamos a un lado nuestras cañas, cogimos algunas provisiones y emprendimos una larga excursión en dirección contraria. El día era cálido y caminamos sin prisa, deteniéndonos hacia mediodía para alcanzar sobre una gran roca plana próxima a la orilla del río. Después permanecimos sentados y fumamos un rato, reanudando nuestra marcha solo cuando nos cansamos de estar sentados. Durante quizá otra hora seguimos andando, charlando tranquila y agradablemente sobre temas diversos, y en varias ocasiones nos detuvimos para que mi compañero, que es un poco artista, tomase ligeros apuntes de algún aspecto sorprendente del agreste paisaje. Y entonces, sin previo aviso, el río que seguíamos tan confiadamente terminó de súbito, desapareciendo bajo la tierra. «Dios mío», dije, «¿quién lo iba a suponer?», y me quedé mudo de asombro. Luego me volví a Tennyson. Estaba mirando, con una expresión vacía en su rostro, el lugar donde el río desaparecía. Un instante después dijo, «Sigamos un poco, puede que reaparezca otra vez. De cualquier modo, vale la pena comprobarlo». Asentí y reanudamos la marcha, una vez más, aunque un poco a la aventura, pues no sabíamos en qué dirección continuar nuestra búsqueda. Proseguimos durante una milla tal vez. Luego Tennyson, que había estado mirando los alrededores con curiosidad, se detuvo y se protegió los ojos haciéndose sombra. «Mira», dijo, al cabo de un momento, «¿no hay una bruma o lo que sea allá a la derecha, a la altura de aquella enorme roca?» Y señaló con la mano. Miré, y un minuto después me pareció ver algo, aunque no estaba seguro.
y se lo dije. De todos modos, dijo mi amigo, iremos hasta allí y echaremos un vistazo. Y emprendió la marcha en la dirección que había indicado, conmigo detrás. Poco después nos adentramos en una zona de arbustos y coronamos la escarpada margen, desde lo que descubrimos un paraje agreste lleno de árboles y vegetación. Parece como si hubiésemos dado con un oasis en este desierto de piedra, murmuró Tennyson, mientras contemplaba el panorama interesadamente. Luego se quedó callado, con los ojos fijos, y yo miré también, pues de algún punto del centro de la boscosa depresión se elevaba en el aire quieto una gran columna de bruma o agua pulverizada, sobre la que incidía el sol, componiendo innumerables arcoíris. ¡Qué maravilloso! Exclamé. Sí, convino Tennyson pensativo. Debe de haber una catarata o algo parecido allí. Quizás sea nuestro río que sale a la luz otra vez. Vamos a ver. Nos abrimos paso pendiente abajo y nos internamos entre los árboles y matorrales. Los arbustos formaban una maraña espesa y los árboles se cerraban por encima de nosotros, de forma que el lugar resultaba desagradablemente sombrío. Pero no estaba lo bastante oscuro como para ocultarme el hecho de que muchos de los árboles eran frutales y que aquí y allá podían distinguirse vagamente vestigios de un cultivo desaparecido hacía mucho tiempo. De tal modo que se me ocurrió que nos estábamos abriendo paso en la lujuriante maraña de un inmenso y antiguo jardín. Se lo dije a Tennyson y coincidió en que efectivamente todo indicaba que era así. ¡Qué lugar tan tétrico y oscuro! De alguna manera, mientras avanzábamos, se fue apoderando de mí una sensación extraña, ante la silenciosa soledad y abandono del viejo jardín, y tuve un escalofrío. Uno podía imaginarse extraños seres acechando entre los espesos arbustos, mientras en la misma atmósfera del lugar parecía percibirse algo pavoroso. Creo que Tennyson era consciente de esto también, aunque no decía nada. De repente nos detuvimos. A través de los árboles había llegado a nuestros oídos un rumor distante. Tennyson se inclinó hacia adelante y prestó atención. Ahora lo pude oír más claramente. Era continuo y áspero, una especie de rugido ronco que parecía provenir de muy lejos. Experimenté una vaga, indescriptible sensación de nerviosismo. ¿En qué clase de lugar nos habíamos metido? Miré a mi compañero para ver qué pensaba, pero su cara solo reflejaba perplejidad. Y entonces, mientras leía en su semblante, afloró a él una expresión de comprensión y asintió con la cabeza. «Es una catarata», exclamó con convicción. «Ahora reconozco el ruido». Y empezó a abrirse paso vigorosamente entre los matorrales en dirección al rumor. A medida que avanzábamos, el ruido se fue haciendo más claro, lo que indicaba que caminábamos directamente hacia él. Invariablemente, el rugido creció y creció, más cerca cada vez, hasta que, como comentó Tennyson, casi pareció brotar de debajo mismo de nuestros pies, aunque seguimos rodeados de árboles y de matorrales. «¡Cuidado!», me gritó Tennyson. «¡Mira dónde pisas!». De pronto salimos de entre los árboles a un gran espacio despejado, donde a menos de 6 pasos de nosotros se abría la boca de un tremendo precipicio, desde cuyas profundidades parecía emerger el ruido, junto con la continua nube de agua pulverizada que habíamos divisado desde lo alto del lejano ribazo. Durante un minuto entero permanecimos en silencio, contemplando embobados el espectáculo. Luego mi amigo avanzó cautelosamente hasta el borde del abismo. Le seguí y nos asomamos juntos, en medio de la nube hirviente, a una catarata monstruosa de agua espumeante que saltaba desde el costado del precipicio a una treintena de metros por debajo de nosotros para reventar en el fondo. «¡Dios mío!», exclamó Tennyson. Yo guardé silencio, impresionado. El espectáculo era inesperadamente grandioso y sobrecogedor, aunque esta última cualidad se me hizo más patente más adelante.
Luego alcé los ojos hacia el otro lado del precipicio. Allá, por encima de la nebulosa, se erguía una oscura silueta. Parecían restos de unas ruinas enormes. Toqué a Tennyson en el hombro. Este miró sobresaltado en torno suyo, y yo le señalé la silueta. Su mirada siguió mi dedo, y sus ojos se iluminaron con un súbito destello de excitación cuando tropezaron con ella. —¡Vamos! —gritó por encima del tumulto. —Le echaremos un vistazo. Hay algo raro en este lugar. Lo siento hasta en los huesos. Y nos pusimos en marcha, rodeando el borde de aquella especie de cráter. A medida que nos acercábamos a este nuevo lugar, fui comprobando que no me había equivocado en mi primera impresión. Era indudablemente parte de las ruinas de un edificio. Sin embargo, ahora veía que no estaba construido en el borde del abismo, como había supuesto al principio, sino que estaba encaramado casi en el último extremo de un gigantesco espolón rocoso que sobresalía unos 15 o 20 metros por encima del abismo. De hecho, la mellada mole de ruinas se encontraba suspendida en el aire. Al llegar al otro lado, nos dirigimos hacia el saliente del espolón, y debo confesar que experimenté una insoportable sensación de terror al asomarme desde aquella vertiginosa cornisa a las oscuras profundidades de abajo, de las que se elevaban el tronar de la catarata y el sudario de agua pulvurenta. Al llegar a las ruinas, trepamos cautelosamente a su alrededor y en el extremo más alejado nos tropezamos con un montón de piedras y bloques desprendidos. Tras examinar minuciosamente estos restos, comprendí que eran parte del muro exterior de alguna construcción prodigiosa. Era un muro enormemente grueso y sólidamente edificado. Sin embargo, ni se me ocurrió qué función pudo desempeñar en semejante sitio. ¿Dónde estaba el resto de la casa, o castillo, o lo que hubiese sido? Regresé a la parte exterior del muro y de aquí al borde del precipicio, dejando a Tennyson hurgando sistemáticamente entre el montón de piedras y escombros del otro lado. Empecé a examinar la superficie del terreno, cerca del borde del abismo, para averiguar si quedaban más restos del edificio al que evidentemente pertenecían estos. Pero aunque lo hice con el mayor cuidado, no pude descubrir vestigio alguno que indicase que se había alzado un edificio en este lugar, de modo que me sentí más confundido que nunca. Entonces oí el grito de Tennyson. Me llamaba, excitado, y eché a correr sin dilación por el promontorio rocoso de las ruinas. Primero pensé que se había hecho daño, luego se me ocurrió que quizá había descubierto algo. Llegué a la pared desmoronada y di la vuelta a su alrededor. Encontré a Tennyson de pie, dentro de una pequeña excavación que había hecho entre los escombros. Le estaba quitando el barro a algo que parecía un libro, muy arrugado y deteriorado, y abría la boca intermitentemente para rugir mi nombre. Tan pronto como vio que ya había llegado, me tendió el botín, diciéndome que lo guardase en mi mochila, mientras él continuaba sus excavaciones. Lo hice así, aunque no sin deslizar ante mis dedos entre sus páginas y notar que estaban repletas de una escritura cuidadosa, anticuada, completamente legible, salvo en una parte que tenía las páginas casi del todo estropeadas. Estaban embarradas y arrugadas, como si hubiesen quedado dobladas por esa parte. Según me dijo Tennyson, así era como lo había encontrado, en realidad, y el deterioro se debía, sin duda, al derrumbamiento de la albañilería sobre dicha parte abierta. Curiosamente, sin embargo, el libro estaba bastante seco, lo que imagino que debía haber estado muy bien enterrado entre las ruinas. Después de poner a salvo el libro, bajé y eché una mano a Tennyson en su autoimpuesta tarea de excavar. Sin embargo, a pesar de que estuvimos trabajando denodadamente más de una hora revolviendo el rimero de piedras y cascotes amontonados, solo dimos con unos trozos de madera que podían haber sido parte de un escritorio o mesa. Así que dejamos de buscar y retrocedimos por la roca hasta la seguridad del terreno firme.
Seguidamente dimos un rodeo completo al tremendo abismo que, según pudimos observar, tenía la forma de un círculo casi perfecto, salvo en el lugar donde sobresalía el espolón rocoso coronado por las ruinas, el cual rompía la simetría. El abismo, como comentó Tennyson, no parecía otra cosa que una gigantesca sima o pozo que penetraba profundamente en las entrañas de la tierra. Durante algún tiempo más seguimos mirando a nuestro alrededor, descubrimos un espacio despejado al norte del precipicio y dirigimos nuestros pasos en esa dirección. Allí, a unos centenares de metros de la boca del imponente pozo, encontramos un gran lago de aguas silenciosas, es decir, silenciosas salvo en un lugar, donde había un constante burbujeo y gorgoteo. Ahora, lejos del ruido de la ensordecedora catarata, pudimos oírnos el uno al otro sin tener que gritar a voz en cuello, y le pregunté qué pensaba del lugar. Por mi parte, le dije que no me gustaba, y que cuanto antes nos marcháramos, mejor. Él asintió y miró furtivamente hacia el bosque que habíamos dejado atrás. Le pregunté si había visto u oído algo. No contestó, pero se quedó callado, como escuchando, y yo guardé silencio también. De repente habló. «Mira», dijo vivamente. Le miré a él y luego me volví hacia los árboles y arbustos, conteniendo el aliento involuntariamente. Transcurrió un minuto de tenso silencio. Sin embargo, no pude oír nada y me volví a Tennyson para decírselo. Y entonces, cuando ya había abierto la boca para hablar, se oyó un extraño lamento en el bosque, a nuestra izquierda. Pareció propagarse entre los árboles. Hubo luego un susurrar de hojas y luego silencio. Tennyson se echó a hablar acto seguido. Me puso la mano en el hombro. «Vayámonos», dijo, y caminó lentamente en la dirección en la que la espesura de los árboles y matorrales parecía menos densa. Mientras le seguía, observé de repente que el sol estaba cerca del horizonte y que había en la atmósfera no sé qué cosa glacial y acre. Tennyson no dijo nada más, sino que siguió andando sin aminorar la marcha. Ahora avanzábamos entre los árboles y yo miraba a mi alrededor, nervioso. Pero no se veía nada, salvo ramas inmóviles y troncos y arbustos enmarañados. Seguimos caminando. Ningún ruido quebraba el silencio, a no ser el ocasional chasquido de alguna ramita bajo nuestros pies, a nuestro paso. Sin embargo, a pesar de la quietud, iba yo con la horrible sensación de que no estábamos solos, y me pegué tanto a Tennyson que le pisé 2 veces los talones. En 2 minutos llegamos a los confines del bosque, saliendo finalmente a la desnudez roqueña del campo. Solo entonces fui capaz de desechar el miedo opresivo que me había dominado en el interior de aquella floresta. Y mientras nos alejábamos, me pareció oír otra vez un lamento lejano, y me dije a mí mismo que era sin duda el viento, aunque esa tarde no había soplado la más leve brisa. Ahora Tennyson empezó a hablar. «Mira», dijo con decisión, «no pasaría yo una noche en ese lugar ni por todo el oro del mundo. Reina algo impío, diabólico. Lo he sentido de pronto, justo después de hablar tú. Me ha parecido que el bosque estaba lleno de seres perversos. ¿A ti también?» «Sí», contesté, y miré hacia atrás. Pero ahora el bosque estaba oculto por una elevación del terreno. «Tenemos el libro», dije, y puse una mano sobre la mochila. «¿Lo has guardado bien?», preguntó, con un súbito acceso de ansiedad. «Sí», respondí. «Tal vez», prosiguió mi amigo, «nos enteremos de algo por él cuando volvamos a la tienda. Será mejor que nos demos prisa. Nos queda aún un largo camino, y no quisiera que nos cogiese aquí la noche». 2 horas más tarde llegábamos a la tienda, y acto seguido nos pusimos a preparar la cena, pues no habíamos tomado nada desde nuestro almuerzo. Terminada la cena, recogimos las cosas y encendimos nuestras pipas. Entonces Tennyson me pidió que sacase el manuscrito de la mochila. Así lo hice, y como no lo podíamos leer los dos al mismo tiempo, sugirió que lo leyese yo en voz alta.
y procura, me previno, conociendo mis tendencias, no saltarte la mitad del libro. Aunque de haber tenido él idea de su contenido, se habría dado cuenta de lo innecesaria que era tal advertencia, por esta vez al menos. Y allí, sentados en la abertura de nuestra pequeña tienda, empecé el extraño relato de la casa en el confín de la tierra, pues tal era el título del manuscrito, que ahora se narra en las páginas siguientes. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.